I had nothing but heartache. Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy quiero que meditemos bajo el título ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Y quiero invitarle a que me acompañe a primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10 y 11. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es necesario comprender que para el tiempo de Pedro, en cuanto escribe al menos esta carta, ya había persecución en la iglesia. Y es llamativo poder pensar y analizar, amados en Cristo, el enfoque que el apóstol le da al sufrimiento. Yo quiero que usted observe que Pedro en ningún caso se está quejando o le está diciendo a la iglesia que se rebele contra el momento del sufrimiento. Por el contrario, le da a entender que tiene que confrontar o enfrentar el tiempo del sufrimiento con altura de miras, con la mente puesta en Dios, como un proceso necesario. Yo creo que es una palabra clave, como un proceso necesario, y que también va a traer un fruto de perfeccionamiento al cuerpo de Cristo. Vamos a este versículo un momentito ahí y después vamos a retornar a él. Es hasta a veces como contradictorio y paradójico pensar que Dios, que nos llamó a paz, muchas veces permita grandes guerras y conflictos en nuestras vidas. También a veces es sorprendente llegar a dimensionar que Dios, que nos ha prometido su presencia continua, su protección diaria y constante, como dice al cierre del Evangelio según San Mateo, Él habiendo dicho que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del siglo, se produzcan momentos críticos en la vida del cristiano. Y uno llega a preguntarse ¿por qué Dios permite todas estas cosas? ¿Es acaso que Dios ha fallado a su palabra o a la intención de guardarnos? Y la respuesta contundente es no. Dios jamás fallará en nada porque por algo es Dios. Y al mismo tiempo, Él si va a permitir situaciones es por otra palabrita clave que se llama propósito. Entonces ya vamos descubriendo algo, que el sufrimiento en manos de Dios es una herramienta. El sufrimiento en las manos de Dios pasa a ser una herramienta. ¿Y qué tipo de herramienta? Una herramienta de formación y una herramienta de perfección. Herramienta de formación y herramienta de perfección. En esta palabra clave llamada propósito. Es ahí donde entendemos de mejor forma lo que quedó escrito por el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 28, cuando declara que a los que aman a Dios todas, no dice alguna, dice todas las cosas les ayudan para bien o les ayudan a bien. Vale decir, ahí aparece la idea de una herramienta formativa, una herramienta constructiva, una herramienta de perfección para que el propósito se vaya cumpliendo. Hay ejemplos de hombres que han sido probados al extremo, donde uno puede decir, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué tanto sufrimiento? Claro que hay hombres, muchos, pero creo que usted va a estar de acuerdo conmigo que el caso más representativo es el caso de el justo Job. Y no vamos a ir al libro ni a estudiarlo en todos sus capítulos. Son muchísimos, son más de 40 capítulos. Sin embargo, ese libro
Si lo estudiamos con calma o incluso en una visión rápida, nos vamos a dar cuenta cómo Dios, primero que todo, es el que permite las cosas. No es Él el que directamente la va a propiciar. ¿Por qué? Porque claramente Santiago en el primer capítulo nos dice que Dios no puede ser tentado por nadie, ni Él tienta a nadie, ni de Él viene el mal a favor de los suyos. Todo lo contrario, Él va a permitir la herramienta del sufrimiento, incluso le va a permitir al enemigo, Satanás, el diablo, que Él trabaje en nosotros. Está el evento cuando Pedro impulsivamente decía al divino maestro que él iba a estar con él y le iba a seguir hasta la muerte. Y pareciera que Pedro tenía una palabra firme y que era real lo que él presentaba, lo decía con total convicción. Porque cuando llega el momento le arranca la oreja a Malco de una forma precipitada. Y el Señor le dice que no es con espada, que no es matar a hierro, porque el que a hierro mata, a hierro muere. No, no va por ahí Pedro, le dijo. Sin embargo, el maestro, cuando Pedro presenta esta frase icónica que le caracterizaba como un hombre impulsivo, acelerado, le dice que Satanás le había pedido, le había solicitado poder zarandearlos, no solo a Pedro, a todos los discípulos, poder zarandearlos. Pero después le habla en términos personal, le dice, pero yo he pedido que no te falte la fe. Habló en plural porque todos los discípulos iban a ser zarandeados, iba a venir un momento de sufrimiento a ellos, y eso fue marcado hasta la muerte, excepto Juan el amado, que también padeció por la causa, pero finalmente dice la historia que murió por de muerte natural, la historia y la tradición de la iglesia. Entonces vemos cómo Dios va a permitir el sufrimiento. ¿Nos gusta? Por supuesto que no. ¿Se sentirá él cómodo? Yo creo que tampoco, pero es necesario. Entonces, vamos viendo que el sufrimiento, primero que todo, es una necesidad. Segundo, es una herramienta. Y tercero, va a ir en pos de cumplir propósito de parte de Dios. En el momento que los discípulos abandonan al Maestro, evidencian la cruz de una forma terrible, es cuando vino el zarandeo. ¿Y sabe para qué el zarandear? Cuando Satanás zarandea, esto es interesante. Zarandear tiene la misma connotación de cuando se hace una trilla y se avienta el trigo al aire. El trigo es zarandeado, es lanzado al aire, a fin de que el mismo viento, el aire, separe la paja del trigo. El trigo es lo que queda, la paja es lo que va y después se quema. Asimismo, la herramienta formativa del dolor, de la aflicción, del sufrimiento, va a ir produciendo fruto apacible de gloria en nosotros y va a ir eliminando áreas de carácter que no son consecuentes al llamado que Dios nos ha hecho. ¿Qué pasó en el caso de Job? Apuntemos hacia Job ahora. Job era justo en sus generaciones, pero él necesitaba un mayor conocimiento de Dios. Entonces incluso el sufrimiento va a servir para conocer más profundamente a Dios. Él dijo algo tremendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces, él conocía de Dios, pero todavía le faltaba conocer más de Dios mismo. Y a través del gran sufrimiento que Dios le permite, viene ese conocimiento que tiene que ver con una experiencia de relación. Hay algunos arrogantes, altivos, blasfemos, soberbios, ateos, que dudan de la existencia de Dios y dicen: si Dios existe, es un Dios caprichoso, es un Dios que permite el mal. Con este mismo tema de los grandes incendios acá en Chile, estoy seguro que un gran porcentaje de esta gente de esto está culpando a Dios. Dios lo está permitiendo, Dios está permitiendo esto para que también nuestro país se doblegue, porque hay mucha soberbia, sobre todo los que van en eminencia, los que van liderando este país tendrían que doblegarse.
Pero no es Dios el que está provocando los incendios. Aquí hay mano humana y aquí hay situaciones de política sucia. Allá no me voy a meter, pero esa es la realidad. Sin embargo, ya tiene que haber gente que está diciendo Dios es malo, Dios permite estas cosas, ¿por qué las permite? Y mire cómo se le ocurre. Y terminan renegando y blasfemando de Dios, pronunciando toda clase de mal juicio contra Dios. Algunos, cuando vamos al caso de Job, dicen Dios es un ludópata, le gusta jugar y apostar, y aquí apostó con el diablo. Así dicen algunos, de verdad. Aquí hizo una apuesta con el diablo, no le importó el sufrimiento de un hombre. Todo lo contrario. Satanás buscaba un hombre para poner en tela de juicio el carácter de Dios. Estos te sirven por conveniencia, estos te sirven por temor. ¿Ah? En el caso de Job le estaba diciendo, mira, este te sirve por conveniencia, porque es fácil servirte cuando estamos bendecidos y tú los tienes rodeados y tu mano a favor de ellos. Pero Dios le dice, mira, voy a sacar mi mano protectora, voy a sacar mi mano de favor divino y te voy a permitir que lo toques, zarandéalo, a ver qué sale de esto. Dios sabía quién era Job, Dios sabía la conclusión de la historia. Y el sufrimiento sobre Job fue una herramienta para un mayor conocimiento de Dios. Y la herramienta fue usada por la misma mano de Satanás. Entonces aquí hay algo tremendo. Al diablo le guste o le disguste, termina sirviendo a Dios y cumpliendo los planes de Dios. Eso es extraordinario. Un Dios maravilloso, inigualable. Mire, hablando de sufrimiento, vamos un momentito al libro de los Hechos, capítulo 14. Libro de los Hechos, capítulo 14. Aquí hay un evento muy fuerte donde Pablo, una de las tantas veces, es apedreado. ¿Cómo se sentiría usted que usted lo apedreen? En ese viaje misionero que Pablo emprende con Bernabé, estando en Listra, Dios usa a Pablo para sanar a un lisiado y finalmente a Pablo, en un gran alboroto, lo apedrean prácticamente hasta la muerte. Pero Pablo se levanta, mire, versículo 19, 14 y 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Ah? Los mismos judíos levantándose contra otros judíos, los mismos cristianos levantándose contra otros cristianos. Muchas veces el sufrimiento no viene de fuera, nace en el propio corazón de la familia o de la congregación. 20. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, vale decir, estén firmes, tomen mi ejemplo, avancen pese a las dificultades, consideren el sufrimiento parte del llamado, exhortándole a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol Pablo tenía muy claro lo mismo que decía Pedro, y ahora volvamos para el cierre con Pedro. Observe bien, Pablo allá afirma y confirma a los discípulos, establece ancianos incluso después de ese terrible suceso, y le dice claramente que hay que estar claro que aunque Cristo pagó el gran precio, a nosotros igual nos va a tocar pagar un precio por el llamado, que es el servicio a Dios y una vida rendida a Él. Y entre más nos queramos acercar a Dios, más fuerte va a ser el nivel de sufrimiento, porque el diablo no va a querer que nosotros conozcamos más de Dios y nos va a hacer la guerra. Por otro lado, Dios va a permitir que seamos zarandeados para una buena producción de fruto. Por eso es que Pedro dice, volvamos acá ahora, 5:10 de primera de Pedro, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, que dijo Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tribulación tiene que ver con sufrimiento, ¿ah? Y padecimiento, como dice Pedro. Pero aquí está la clave, dice, él mismo os perfeccione, o sea, a través, durante y a posterior del proceso difícil, va a haber una formación de fruto de gloria.
Entonces, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pedro presenta 4 resultados poderosos del sufrimiento permitido por Dios. Perfeccionamiento, confirmación de fe, fortaleza de carácter y finalmente somos establecidos, o sea, alcanzamos un nivel de fe estable. Cada sufrimiento, cada lágrima, cada proceso, cada instancia dolorosa, cada situación de persecución, de traición, de calumnia, de blasfemia, de procesos dolorosos, de enfermedad, de tribulación, de muerte y un sinfín de cosas son para nuestro bien y crecimiento. Por eso Pablo también dice en Romanos 8, desde el 30 en adelante, incluso a partir del 35 más precisamente, nos dice claramente que ni lo alto ni lo bajo, nada absolutamente nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Al cierre, amada iglesia, 3 consideraciones importantes. Enfrentemos las situaciones sabiendo que son permitidas por Dios, no reneguemos de Él. Número 2, consideremos que son procesos, no es algo eterno. Eterno es la presencia de Dios continua en nosotros y su gloria prometida. Son procesos que tienen un tiempo de fin, de caducación. Y tercero, tras esos procesos, Dios nos va a hacer crecer. Herramienta de formación es el sufrimiento. La consigna y lema para el día de hoy aplica de esta manera. Sabemos que después de muchas tribulaciones seremos aptos para el reino de los cielos. Saludo de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And now I have everything. And now I have everything. Oh yes, I do.